pudieron estar. Bueno, mi nombre es Lucía Rinero, yo soy subsecretaria de Extensión de la Facultad de Artes y estamos hoy con Federico San Martín, el Fede, que no te vemos muy bien, vemos tu presencia, o no sé si soy yo, está medio pixelada, pero bueno, el Fede es profe del Departamento de Música y ha sido secretario de Extensión en la gestión anterior, y bueno, y además tiene una vasta experiencia extensionista, así que la idea era como que él nos pueda compartir algunas herramientas. No sé, Fede, si querés decir algo, si no yo arranco con lo mío, que la idea es que sea lo más cortito posible. Bueno. Les invito a poner la cámara, porque siempre es feo hablar a los redondelitos en la medida que pueda. Pero bueno, la idea del taller es poder dar algunas herramientas o charlar o abrir el juego para pensar la convocatoria que está abierta ahora al programa de subsidios de extensión, que es una convocatoria del área central de la Secretaría de Extensión, que financian proyectos extensionistas a equipos por el periodo de 2 años. La convocatoria en principio estaba abierta hasta el 26 de febrero, habrán visto, pero hoy la información extraoficial, que la van a estar comunicando a partir de mañana, es que se prorroga hasta el 12 de marzo. Así que vamos a tener unos días más. Yo que les voy a mostrar un PowerPoint que de todas formas está subido también a la web, con información referida más a la convocatoria para que después el Fede pueda abordar más lo que tiene que ver con cómo redactar el proyecto, que es lo que seguramente más interesa. ¿Ahí se está viendo? Sí, se ve bien, Lula. Bueno, bueno, el programa de extensión, bueno, ay, me estoy escuchando doble, no sé si... A ver, ahí está. El programa subsidio de extensión, bueno, promueve la ejecución de proyectos que vinculan la universidad con el medio, con organizaciones, y una característica particular que tiene es que sí o sí debe ser presentada entre 2 unidades académicas. O sea, si en este caso somos la Facultad de Artes, tenemos que unirnos con por lo menos otra facultad y tienen que participar por lo menos 2 claustros. Y los proyectos, como había dicho antes, son de 2 años. Esas condiciones ya son sí o sí excluyentes. Las fechas, bueno, estas están todas cambiadas. Lo que yo les decía ahí del 26 de febrero, en realidad va a hacerse el 12 de marzo, entonces la evaluación y el inicio se corre un poquito. Este año, y que desde el año pasado ya con las convocatorias anteriores, se estableció esta línea prioritaria que tiene que ver con el contexto de pandemia y de emergencia sanitaria y de transición a la pospandemia. La línea prioritaria no quiere decir que sí o sí es que sea excluyente que el proyecto aborde esta temática o tenga que ver con esto, pero que sí se espera que los proyectos ganadores aporten en algo en este sentido y que les va a sumar más puntaje si ustedes trabajan desde este lugar. Y esto sí es importante, que los proyectos tienen que prever la incorporación de actividades que puedan ser de manera virtual o remotas, digamos, en el caso de que esto se prorrogue o en 3 meses tengamos que volver a fase 1, entonces tener ahí como posibilidades de plan B, no hacer todas propuestas que sean del todo presenciales o con aglomeración de gente, ¿no? Eso tenerlo en cuenta para la formulación. Y el financiamiento de los proyectos son de 45.000 por año, o sea, 45.000 el primer año y 45.000 el segundo año. Hay categorías de proyectos a las que ustedes se pueden presentar. Sería como el tipo de proyecto que ustedes eligen. Uno tiene que ver con propuestas de extensión, de proyectos de extensión, que son un conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a abordar una problemática determinada con instituciones u organizaciones extrauniversitarias, y pueden ser presentadas por el A1, que es equipos con trayectoria acreditada en proyectos de extensión, o sea, equipos que ya vienen desarrollando actividades o han sido beneficiados en otros proyectos, o que quizás directora tiene muchos antecedentes, o si no, los equipos de reciente formación que
Pueden ser docentes, estudiantes que tengan menos trayectoria y que esto se da como para poder abrir otra posibilidad a las presentaciones. Porque si no, a veces también era como muy difícil la competencia ante esos antecedentes. Y esta nueva categoría, que es la B, que es una nueva que se incorpora a partir de este año, que son propuestas formuladas para tener incidencia o impacto sobre políticas públicas. Es como eso, es como proyectos de extensión que busquen tener una vinculación con la creación de alguna política pública con algún actor social que esté interesado con el Estado. Sí, ahí vamos bien, ¿no? Ahí vamos ahí. Me paran cualquier cosa. Bueno, los proyectos, ya había dicho, son de 2 años. Deben contar con el director, el codirector, coordinadores, participantes e integrantes, que después se disgrega un poco más. Bueno, estas son las restricciones para presentación, que no puede ser presentado, no puede presentarse el mismo proyecto que ya se presentó en otra convocatoria, y si hay alguien había contado que ya tenía un proyecto aprobado de beca CEU, no puede ser el mismo, no puede ser un proyecto que si ya estuvo financiado en beca CEU, no va a poder financiarse en este. De última ahí tendrán que ver que sea algo diferente, ¿no? Que articule otra cosa. Bueno, y el equipo de trabajo, este director, sí o sí tiene que ser docente, va a cambiar las categorías, la trayectoria o el cargo que puede tener. El codirector puede no haberlo, y lo bueno es que ahora también se incluye que además de ser docente, puede ser no docente o graduado de la UNC. Y tiene que haber coordinadores que son miembros de las organizaciones y también de algunos espacios de la universidad que articulan. Y los participantes son estudiantes, docentes, bueno, de todos los claustros puede haber. Bueno, los requisitos son muy simples, digamos, de leerlos cuando lo leen para entender, lo que tienen que ver con los docentes, con la cantidad de antigüedad que tienen, que es mínima de 3 años, pero no es necesario que sean docentes concursados, pueden ser interinos, y los egresados también no tienen límite de año de egreso. Bueno, están las incompatibilidades. Bueno. Obligaciones de director y codirector también, todo lo que tenga que ver con hacer el seguimiento de todo el proyecto, poder después hacer las rendiciones de las cuentas, hacer los informes. Codirector colabora en todo eso, y los participantes, quienes también tienen que poder estar en el territorio y hacer las actividades y llevar a cabo lo que se propone. Avales, tienen que buscar un aval de la facultad, que eso lo van a mandar en el caso de los que se presentan desde la Facultad de Artes, mandar el mail a la Secretaría de Extensión, que se lo vamos a enviar digital. Ahora todos los papeles en estas convocatorias, desde este momento de virtualidad en el que nos encontramos, son digitales, son escaneados, igual que con las cartas compromiso de las organizaciones, que hay modelos para todo eso, no es que hay que inventar uno, sino que en las bases está todo linkeado para descargar y completar. Entonces, para ya presentar el proyecto, se completa un formulario. El formulario es un formulario Google, no sé si lo vieron, y como es formulario Google no se pueden ver todos los campos. Entonces lo que nosotros hicimos fue pasar eso a un Word, que lo pueden encontrar acá para verlos y ir preparándolos antes, porque si no es como que tendrían que ir, no se guardan en el formulario Google y no se pueden ver los que siguen. Entonces pueden usar ese como modelo para escribir todo y después lo cargan en el formulario Google. Tienen que hacer un presupuesto, tienen que subir el currículum y los avales. Para la evaluación, es importante saber que hay 2 tipos de evaluaciones, una de admisibilidad y otra de pertinencia. Voy a agregar a alguien. La de admisibilidad lo que hace es corroborar, que eso lo van a hacer secretarios de extensión de la universidad, lo que hace es corroborar que los papeles estén bien y que se trate de un proyecto de extensión específicamente. Y la otra ya va a ver más las cuestiones de los ítems y del formulario que vamos a ver con el FED. Bueno, acá se lo explico mucho más, no quiero perder tiempo con eso.
Bueno, en financiamiento también está claro cuáles son los rubros financiados, que está bueno que puedan ver eso antes de armar el presupuesto. Pueden ser bienes de consumo y servicios, equipamiento, gastos para publicación, servicios técnicos especializados para el proyecto, movilidad. Bueno, muy expresamente, porque no quería ocupar mucho tiempo en esto, porque después lo pueden volver a leer, pero no sé si hay alguna duda específica sobre la convocatoria que ¿Dónde tengan. buscan eso? Discúlpame, ¿eso está en la página? Y miren, yo les mando el link, les voy a pegar el link ahora. Es la nota de la Facultad de Artes, donde ahí está la información de la convocatoria y están todos los documentos. Y arriba dice instructivo para presentarse a la convocatoria, que es el PowerPoint que acabo de leer, y formulario de inscripción y los ítems del formulario, que era ese Word que les decía. Así que si buscan ahí en los links está todo. También ahí está el contacto, en realidad está el contacto de la CEU Central, pero les dejo también el de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes. Pueden escribir ahí por cualquier duda y podemos como darles una mano, lo que necesiten. Dentro de estos proyectos se puede prever, por ejemplo, proyectos de capacitación de docentes de la universidad, de la facultad, porque en el monto no veo como honorarios de ese tipo. Sí, el tema es, habría que ver bien cómo es el encuadre del proyecto ese, y que sea un proyecto de extensión y no tanto de transferencia, en el que dar una capacitación que sea solamente direccional de la universidad a esa organización, ¿se entiende? Sí. Los proyectos de extensión buscan que pueda haber una articulación, un intercambio, y que no ponga el foco solamente en la universidad. Ese sería como una cosa a pensar cómo se lo presenta, se lo encuadra para que pueda entrar. Perfecto. Bueno. Bueno, y una cosita más, antes de darle la palabra al Fede, es, bueno, de decirles que nosotros también hacemos este taller y estamos intentando como fomentar, sobre todo, que se puedan presentar proyectos desde la Facultad de Artes a este tipo de convocatorias. El año pasado, en las becas de extensión, logramos aumentar la cantidad de becas presentadas y eso, bueno, nos pone muy contentos y parece muy importante porque muchas veces en la extensión hay proyectos que se presentan desde muchas unidades académicas y trabajan desde el arte, pero no nos convocan, digamos, para participar, y creemos que tenemos que ocupar esos espacios desde nuestras disciplinas, desde nuestro campo disciplinar, y construir también saberes de ese lugar. Entonces, estamos como intentando fomentar que cada vez la facultad esté más presente en esas instancias, entonces les incentivamos a que presenten desde la Facultad de Artes, con otras unidades académicas, obviamente, y estamos también a disposición para ayudar en la redacción de los proyectos. Me callo ya. Bueno, ¿cómo va? Espero que se me escuche bien. Bueno, acá esto, tengo que se me escuche y se me vea bien. A ver, perdón, pero estoy filmándome con el celular, pero utilizando la compu, así que tengo que, perdón, un minuto. A ver, ahí va. Bien. Bueno, ahí cuando la Lula me pidió acá, digamos, participar de esta jornada, lo que me planteaba es a ver cómo se puede encarar la formulación de un proyecto de manera adecuada y que tenga, o sea, y que sirva también, digamos, para dejar bien en claro, más allá de que salga o no salga financiado la propuesta que ustedes vayan a formular, también que sirva para
tener bien en claro qué es lo que se quiere hacer con un proyecto de extensión, ¿no? Y de esa manera no solamente sirva para una convocatoria en particular, como son estos subsidios de la UNC, sino también para estar atento cuando llegan las fechas de otras convocatorias y que por ahí, digamos, no sean trabajos de manera aislada, sino que puedan desarrollarse a través del tiempo. Creo que es una característica del proyecto de extensión. No hay que pensarlo muchas veces como una actividad puntual, que como hay una convocatoria uno puede presentarse, sino que llevan mucho tiempo y que bueno, y que por ahí sirve para ir formulándolo de una manera cada vez más adecuada y que los fines y las metas que uno se propone en un proyecto de extensión se puedan alcanzar de manera satisfactoria. Bueno, entonces ahí yo me preguntaba a ver qué es lo que es formular un proyecto y de alguna manera lo que me parece importante como para que les sirva a ustedes al momento de sentarse a escribirlo, es de alguna manera para mí lo que yo entiendo la formulación de un proyecto es ajustar esas características del trabajo que uno quiere hacer en territorio de acuerdo a ciertos criterios que están establecidos con el objetivo último es obtener una evaluación satisfactoria y que nos venga ese subsidio para poder desarrollarlo, porque si no, no se puede desarrollar. Para que quede claro, o sea, esos criterios, por ejemplo, yo pensaba, o sea, si los subsidios de extensión son para 2 años, tienen que tener una extensión de 2 años, un criterio claro es que todo el plan de trabajo y todo el proyecto que se formule deje bien en claro que, perdón, deje bien en claro, no, ¿qué hice? Deje bien en claro que oh, no. Bueno. A ver, ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahí está, ahí está. Sí. Perdón, no sé qué pasó ahí. Bueno, lo que les decía es que de nada sirve, digamos, o sea, formular todo un proyecto que, por ejemplo, o sea, en 6 meses se pueda resolver, o que lleve un proyecto que en realidad no se puede alcanzar en 2 años, que 2 años no alcancen. O formular un proyecto cuyo financiamiento exceda ampliamente los 45.000 pesos, o los destinos de esos fondos no respondan a los criterios que se establecen en la convocatoria. Obviamente que yo acá estoy diciendo como 2 criterios bastante obvios, que son la duración y el financiamiento, pero hay otros que subyacen, que hay que tenerlos muy presentes al momento de formular el proyecto. Y si dije que el objetivo es obtener el financiamiento, lo que tiene que quedar claro es que esa evaluación depende de evaluadores que no conocen el proyecto. O sea, no saben de qué se trata, qué es lo que se quiere hacer. Entonces, si en el proyecto no está formulado de manera clara y lógica, de modo tal que aquella persona que evalúa considera que es apropiado para resolver los problemas que allí se plantean, es muy difícil que se obtenga el financiamiento pretendido. Entonces, para tratar de combinar estas dos cuestiones, o sea, cómo ajustar las características del trabajo de modo tal que se pueda obtener el financiamiento, hay que pensar alguna estrategia para, por lo menos, alcanzar este objetivo deseado. Bueno, la estrategia que yo les quisiera sugerir en esta línea es la interrogación constante. Esto quiere decir, o sea,
tratar de hacerle las preguntas pertinentes a nuestro proyecto y que las respuestas que obtengamos vayan dando cuenta de la claridad en la formulación del proyecto. Creo que con una interrogación así constante, uno logra focalizar y cercar bien de qué va ese proyecto a través de las respuestas que se ofrezcan. Y creo que hay dos tipos de preguntas que hay que formular. Una es, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, esto aparece en todas las personas que se dedican a asesorar o que teoricen sobre la formulación de proyectos. Esto aparece en varios lados. No me voy a detener mucho en esto, pero lo pueden buscar en internet. O sea, cómo elaborar un proyecto. Siempre insisten que uno tiene que dar las respuestas a un determinado conjunto de preguntas. Particular, y no son preguntas muy difíciles. O sea, ¿qué quiero hacer con este proyecto? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quiénes? ¿Con qué recursos lo voy a poder lograr? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cuáles son los antecedentes que hay en relación a este proyecto? Etcétera, etcétera. Todas esas respuestas tienen que estar bien articuladas, tienen que tener una lógica argumentativa, y no son otra cosa que, de alguna manera, las respuestas que se esperan que uno coloque en los distintos casilleros que aparecen en los formularios de cualquier convocatoria de proyecto. O sea, el qué y por qué, básicamente pueden ayudar a llenar el casillero sobre los antecedentes, o sobre el resumen del proyecto, o la identificación, bueno, identificar con quiénes se va a trabajar, es una respuesta a la pregunta con quién voy a trabajar, cuáles son las características de las personas con las que voy a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esto no me voy a detener mucho, pero les sugiero que googleen ahí cómo elaborar un proyecto, insisten sobre esta cuestión, y o sea, siempre es importante tratar de tener respuesta a cada una de estas preguntas cuando se formula un proyecto. Porque, como dije hace un rato, permite cercarlo, no escaparnos del eje, no hablar de cosas superfluas, no hablar de cuestiones que son accesorias y que no son centrales para alcanzar los objetivos que uno plantea en un proyecto de extensión. El otro tipo de preguntas es bien, si se quiere, es bien estratégico, y también apunta a llegar a cierto pragmatismo al momento de redactar un proyecto. Y que tiene que ver con, una vez que tenemos esas primeras respuestas, las tenemos bien claras, es tratar de interrogar ese proyecto ya elaborado, que está elaborado, o sea, si se quiere, en el aire, o sea, solamente para que nosotros sepamos qué es lo que queremos hacer. De alguna manera es buscar en los criterios propios de cada una de las convocatorias las preguntas que se pueden sacar de allí y que le podemos hacer a nuestro proyecto para que se ajuste justamente a las características específicas de una convocatoria. ¿De dónde sacamos esas preguntas? Y bueno, esto en toda convocatoria por lo menos es un ejercicio que siempre que me ha tocado desarrollar y escribir un proyecto, siempre hago lo mismo. Lo primero que hago es leer primero el reglamento de esa convocatoria en particular, el formulario que hay que completar, y en algunos casos aparece y en otros no, la grilla de evaluación. ¿Sí? Porque de esos elementos, de esos criterios, de esas líneas de acción que están establecidos en cada una de las convocatorias específicas, son las herramientas con que cuentan los evaluadores para considerar si un proyecto es el adecuado o no.
cuando, a ver, para que quede claro, yo acá, por ejemplo, a ver, me dicen, a ver, sí, ahí está. Bueno, yo acá tengo el reglamento del programa de subsidios a proyectos de extensión 2020, eso que era del año pasado. Y estuve subrayando, a ver, algunas, por ejemplo, al mismo inicio, algunas partes que me parece que son centrales y que permiten interrogar a nuestra idea, a nuestro proyecto extensionista de una manera más clara y de tal manera que los evaluadores que lean la propuesta, el proyecto que nosotros enviamos, se van a ver si nuestro proyecto responde a los criterios establecidos en el mismo reglamento. Entonces, ahí no sé si se ve bien, pero por ejemplo, el artículo primero, o sea, que es la denominación y propósito del programa, dice, o sea, ahí lo que está subrayado es busca fortalecer el desarrollo de procesos de intervención a través del intercambio de conocimiento y experiencias entre actores universitarios de distintas disciplinas y organizaciones e instituciones extrauniversitarias, profundizando el compromiso social del UNC. Se aspira a que estos procesos propicien intervenciones transformadoras en áreas de problemas a través del desarrollo de metodologías activas, participativas e innovadoras y de la producción y socialización de conocimiento. Además, busca promover la articulación entre extensión, docencia e investigación y la participación de los actores universitarios en actividades extensionistas. Bueno, de eso que está subrayado surgen, podemos entender, o sea, surgen un montón a ver, el evaluador va a leer ese primer artículo y se va a preguntar, a ver, este proyecto que me toca evaluar, ¿responde a esta definición del programa de subsidio a los proyectos de extensión? Esto va a ser una gran guía al momento de que el evaluador tenga que completar la grilla con puntos, que bueno, el objetivo nuestro es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para que quede primero y que nos financie. Entonces, esa misma pregunta que se hace el evaluador, tendríamos que hacerlo nosotros mismos, autointerrogarnos sobre, a ver, primero, a ver, este proyecto que yo estoy elaborando, ¿fortalece el desarrollo de procesos de intervención a través de bla, 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 bla? Asimismo, ¿propicia este proyecto intervenciones transformadoras en ciertas áreas problemas? También preguntarse, ¿las metodologías que yo estoy proponiendo son metodologías activas, participativas e innovadoras? Asimismo, ¿este proyecto permite la articulación entre extensión, docencia e investigación? Etcétera, etcétera. Y así con diferentes cuestiones que están planteadas en el reglamento. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la lectura que hagan del documento del reglamento del programa de subsidios a los proyectos de extensión, no solamente se trata de leerlo más o menos, fijarse solamente a ver quién puede presentarse, cuánto dura, sino que en el mismo reglamento están las definiciones centrales que al momento de formular nuestro proyecto deben dar cuenta, o sea, debemos dar cuenta en relación a eso. ¿Por qué creo que es importante esto? Porque cuando uno va elaborando las respuestas a esas preguntas que tomamos del reglamento o de la grilla de evaluación o del formulario que hay que completar, uno ya va de alguna manera desarrollando las respuestas, el texto para la redacción del proyecto y que después, digamos, esas respuestas nos permitirán completar cada uno de los casilleros que aparecen en el formulario.
Esto se logra porque hemos focalizado bien nuestro objeto de trabajo, nuestro objeto de estudio, si se quiere. Está bien cercado, tenemos respuesta para todo, y encima damos cuenta de lo que pretende este programa de manera específica. Asimismo, también nos va a permitir a nosotros, porque esto es una, nos va a permitir a nosotros sería, que este proyecto que estamos formulando es la mejor propuesta para solucionar los problemas que uno ha detectado y asimismo alcanzar los resultados y las metas que uno plantea en el proyecto. Esto es muy importante porque a mí me ha tocado estar en comisiones evaluadores y muchas veces lo que uno se pregunta cuando lee un proyecto y que muchas veces es definitivo, es decir, a ver, acá plantea este problema, pero a partir de la formulación del proyecto, ¿puedo yo deducir de que es el mejor proyecto para solucionar estos problemas? A partir de toda la lógica interna y de todo el proceso de redacción de los distintos campos que hay que ir completando en un formulario. Otro aspecto positivo, ¿sí? Ya voy, por ahí me pierdo ahí de mis propios apuntes, pero a ver, repasándose los aspectos positivos que yo creo que se obtienen de esta autointerrogación. En primer lugar, lo que dije hace un rato es que las respuestas que obtengamos es la base para la redacción. Asimismo, la respuesta que obtengamos a ese proceso de interrogación también permite tener certezas de que se trata realmente de un proyecto que va a servir para resolver los problemas que allí se encuentran. Y otro aspecto positivo es que que contribuye muchísimo a la lógica narrativa de un proyecto. ¿A qué me refiero con esto de la lógica narrativa? De mi experiencia de acompañar algunos proyectos y de yo redactar también algunos proyectos y que hay que ir completando como distintos casilleros en un formulario, un error común es como tomar cada casillero de manera aislada, ¿sí? Si vamos al formulario... ¿Lo tenés a mano? ¿Querés que lo comparta? Ahí está, no sé si se ve. Ahí está cargando. Sí, ahí está. Sí, del formulario, ¿no? Bueno, tenemos un casillero que hay que llenar, problemática abordar y su contexto de surgimiento. Se escribe. Lo primero que nos salga tal vez está muy bien. Pero luego tenemos marco teórico de referencia. Y muchas veces el error es entenderlo como que ese casillero no tiene nada que ver con el anterior. Ni mucho menos con el que sigue, que es objetivo general y objetivos específicos. Bueno, este error de entender cada casillero como una cosa aislada y que no se relaciona con los otros, es bastante común. Ya sea de mi experiencia de acompañar proyectos o de evaluarlos. Y realmente el otro problema que surge de manera subsidiaria es que en cada uno de los casilleros uno pretende escribir algo diferente que no se relaciona. O sea, bueno, acá hay que escribir de los objetivos. Por lo tanto, en los dos anteriores no hablo de los objetivos. Y es como que van apareciendo siempre cosas nuevas y la lógica narrativa para el evaluador dice, pero esto es cada vez más grande, se vuelve inviable, o sea, uno no encuentra la factibilidad de que esto se pueda llegar a realizar, etcétera, etcétera. O sea, es un error que baja puntos, por decirlo de alguna manera, a los ojos de un evaluador. Pero yo creo que si las respuestas que ofrecemos a ese proceso de interrogación va a servir para que la lógica narrativa, le pongo lógica narrativa porque no encuentro, no sé cuál será, si existe algún concepto. O la unidad, diría yo. Claro, la unidad. Del proyecto. Exactamente. La unidad de todo el proyecto, que es, digamos, el resultado de una lógica de la lectura, o sea, de la capacidad narrativa del que escribe el proyecto, esa unidad se pierde.
se pierde, es como que nos están contando en cada casillero cosas distintas. Pero si uno responde a esas preguntas que están establecidas en el reglamento o en la grilla de evaluación y en el mismo formulario que hay que completar, se logra una unidad muy consistente. Y cada uno de los casilleros uno lo va leyendo y, o sea, va teniendo toda una consecuencia lógica y que va, de alguna manera, cubriendo los distintos flancos que no dejan de ser otra cosa que preguntas que el evaluador se hace sobre el proyecto. ¿Sí? ¿Puedo acotar algo ahí como ejemplo? Sí, Que me parece que por ahí, no sé si está bueno, no sé si ya lo vieron en el formulario, sino que lo puedan tener ahora abierto, ahí en el link que yo pase lo pueden encontrar, o puedo pasarlo acá de nuevo. En esto que dice de la unidad o la línea narrativa del FEDE, por ejemplo, los objetivos generales sí o sí tienen que tener que ver con la problemática abordar el contexto, no pueden ser cosas diferentes porque me pongo un objetivo en función de eso que quiero abordar o de la problemática que yo delimito como problema en el territorio donde me quiero insertar. La propuesta metodológica va a estar también vinculada con eso, porque tiene que ver con el modo en el que yo voy a desarrollar el proyecto y no puede estar separado de los objetivos que me propongo ni de ese contexto, digamos, porque para un contexto, para una problemática particular, va a implicar una metodología particular. Y así todo eso. Y una cosita que también está bueno como consejo, el resumen del proyecto, por ahí a mí en lo particular me sirve como, lo escribo primero como para poner en claro las ideas, pero siempre es el último que se revisa, porque en el resumen del proyecto podemos poder ver, digamos, todo ese recuento narrativo, toda esa unidad y volver a volcarla ahí para que se termine de encontrar, porque además es lo primero que leen los evaluadores, digamos, tienen que poder comprenderlo. Sí, ay, estaba escuchando, perdón, está mi hijo a pleno ahí jugando a los videojuegos, no sé si se escucha de fondo, bueno, le dije que se calle, pero no me hace caso. A ver, en relación a esto que dice la Lula, es central, pero es así, y más aún porque le puedo, o sea, doy fe de que como evaluador, uno, o sea, lee el resumen y la primera impresión es lo que vale. O sea, realmente es así. Uno tiene un montón de carpetas que hay que leer, hay que evaluar, y si uno lee el resumen y no le queda claro qué es lo que se va a hacer, ya encare esa evaluación con mal genio. Es así, o sea, es así. Entonces, eso que dice la Lula es muy bien, y en el resumen, que, o sea, traten de, o sea, en 200 palabras, tienen que dar cuenta de todas esas preguntas que yo les decía al principio, que es lo que plantea cada proyecto. O sea, parece muy difícil, pero en esta línea que ahora después voy a hacer como un pequeño ejercicio ahí para que quede más claro, o sea, una parte más práctica, pero tratar de que en 200 palabras tienen que estar respondidas las preguntas: ¿qué quiero hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? O sea, en 200 palabras, todas esas, o sea, tienen que estar la respuesta a cada una de esas preguntas. Claro, que después en los otros ítems se desarrollan con más profundidad, pero que ahí es como un pantallazo de todo en su conjunto. Bueno, yo acá lo que tenía era hacer, a ver, para que se den una idea. A ver. Bueno, volvemos acá al reglamento, ¿no? Ahí está. Bueno, acá el artículo 2 del reglamento de este programa, ¿cuáles son los objetivos del proyecto, no? Y se espera que el proyecto, bueno, tiene una serie de objetivos. Yo ahí he subrayado con verde lo que me parece que o sea,
si ustedes se fijan ya en el mismo reglamento de este programa, en los objetivos a los cuales apunta el programa, entre los objetivos vemos 1, 2, 3 que se relacionan entre sí, ¿no? Que son el A, el E y el F, que los voy a leer para que quede claro. O sea, el A dice: contribuye al fomento del desarrollo regional, al mejoramiento y transformación estructural de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, a la promoción de los derechos humanos, mejoramiento de las condiciones de vida o a la satisfacción de necesidades o resolución de situaciones problemáticas concretas, identificadas y definidas con los grupos sociales desde una perspectiva de inclusión y ampliación de derechos. En la categoría que así lo prevé, realice una contribución al diseño, ejecución ejecución y o evaluación de políticas públicas en esa área. Bueno, de acá ya hay un montón de preguntas que hay que hacerle a nuestro proyecto. A ver, nuestro proyecto contribuye al fomento del desarrollo regional, al mejoramiento y transformación estructural de las condiciones de vida, a la promoción de los derechos humanos. Bueno, ahí ya hay un montón de preguntas. Pero asimismo, ese objetivo está relacionado con el E, porque no solamente es que, de alguna manera, hay como, si se quiere en este primer objetivo, es como, casi que una mirada paternalista, no sé si sería el término adecuado, pero es, digamos, una intervención de la universidad en el territorio. Pero en el objetivo E dice que promueva la participación activa de los actores sociales involucrados en los distintos momentos del desarrollo del proyecto, formulación, ejecución y distintas instancias de evaluación. O sea, no podemos realizar esas primeras preguntas. A ver, contribuye al fomento del desarrollo regional, al mejoramiento y transformación estructural de las condiciones de vida, pero asimismo también promueve la participación activa de los actores sociales involucrados con los cuales se va a trabajar. Y asimismo, en el objetivo F también está relacionado con los dos anteriores, porque señala, o sea, si se presenta un plan de trabajo que contemple la intervención concreta en un espacio territorial y o institucional con una metodología que asegure la participación de los actores extrauniversitarios. Entonces, son un montón de preguntas que surgen de ahí y uno tiene que tener la capacidad crítica y objetiva de que las respuestas, o sea, de tratar de responder a esas preguntas que se desprenden de ese mismo reglamento. Asimismo, si yo paso a la grilla de evaluación, también subraye con verde ven ahí, digamos, hay cinco ítems generales que son la formulación, no se ve ahí, esperen. No, a ver, esperen un minuto, porque no se está viendo lo que quiero mostrar. Ahí está. Bueno, en la grilla de evaluación, ¿sí? ¿Ese documento está, Lula? Compartidos con todos no, pero si lo solicitan se lo podemos compartir. ¿No se puede compartir esto? No sé si está subido a la página, pero nosotros lo tenemos, podemos compartirlo. Sí, compartirlo, porque es central esto. Porque esta es la herramienta central que el evaluador utilizará para decidir si el proyecto es pertinente o no. Bueno, hay 5 ítems que son la formulación del proyecto, factibilidad del proyecto y adecuación metodológica, carácter extensionista del proyecto, impacto social y la vinculación con el medio. Todo lo que está subrayado en verde, y después de cada uno de esos ítems generales hay subítems. Y que, como ven, ahí está, sí, como ven, hay un montón de casilleros que están subrayados con verde y que de alguna manera son los ítems de evaluación que se relacionan con Está muy chiquito ahí, no sé, le pusiste...
Ya lo voy a ampliar. Pero es solamente para que vean la cantidad de ítems que se evalúan. Y cuáles, los que están subrayados en verde, tienen que ver con esos objetivos relacionados con la intervención en el medio, con la participación de los actores con los cuales se trabaja, y la articulación entre universidad y territorio, ¿no? Es decir, por ahí uno se atrevería a pensar que de la definición del primer objetivo, solamente el ítem grande de formulación del proyecto, con eso se resuelve, pero no. Dentro de la formulación del proyecto, hay varios subítems que van a evaluar y que están relacionados con ese primer objetivo. ¿Qué es lo que yo marqué acá? Por ejemplo, la identificación clara de los participantes del proyecto, de manera específica a aquellas cuyas necesidades y derechos pretenden abordarse. La construcción del marco teórico, análisis de contexto, identificación de problemas. Coherencia entre problemas, objetivos y actividades propuestas, propuesta metodológica. Solamente en el primer ítem, esos 4 subítems se relacionan con esos 3 objetivos que hablábamos anteriormente. Asimismo, en los otros ítems, en la factibilidad del proyecto y adecuación metodológica, hay 2 subítems que también están en relación con esto, o sea, las acciones del equipo con la comunidad y el plan de trabajo. O sea, en el plan de trabajo debe quedar especificado y estar relacionado con todo lo otro que estamos viendo. Y a su vez, esto solamente para nombrar a algunos, en cada uno de los ítems hay distintos subítems que van a ser evaluados y están relacionados con esos 3 objetivos que aparecen en el reglamento. Y al mismo tiempo, si vamos al formulario, a ver si se carga. Ahí está, en el formulario también subrayé con verde de todos los casilleros que hay que rellenar, hay varios que deben de alguna manera expresar y dar cuenta de los objetivos A, E y F que aparecen en el artículo 2 del reglamento. Por ejemplo, en el casillero problemática abordar y su contexto de surgimiento, va a dar respuesta a eso que aparece en el reglamento y a su vez va a ser evaluado en ítems específicos en la grilla de evaluación. El marco teórico de referencia, yo no lo subrayo, está medio chico ahí. El marco teórico de referencia, yo no lo subraye porque tal vez tenga que ver con otras cosas, no va a hablar tanto sobre la relación con los actores sociales, pero sí el objetivo general y el objetivo específico. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Muchas veces el resultado, cuando uno termina de escribir su proyecto, da la sensación de que uno está diciendo lo mismo en cada uno de los casilleros. Entonces, por eso muchas veces uno piensa, no, acá mejor esto no lo digo y digo algo nuevo. Y ahí es cuando se empieza a perder la unidad del proyecto. Lo que permite hacer cada casillero es ofrecer distintas respuestas que básicamente son desde distintas miradas sobre un mismo problema. O sea, el eje sobre el cual se va a trabajar es observado desde distintos puntos. Las respuestas parecen similares, pero en realidad son distintas, pero le permiten al evaluador comprender mejor cómo el proyecto es como el más adecuado para el problema que se plantea. Puedo sumar. Bueno, eso más o menos, no sé si quedó claro y podemos pasar. Yo lo que pensaba era, digamos, no sé, por ahí, pensando en esto que yo les planteé, a ver cómo se pueden autointerrogar sobre las propuestas que están haciendo, es si quieren contar brevemente, cuáles son
las propuestas que quisieran trabajar, y a partir de ahí yo me pongo un abogado del diablo y les hago como algunas preguntas que posiblemente les surjan a los evaluadores, ¿no? Dale, eso está bueno. Antes yo quería como sumar a lo que venís diciendo sobre estos objetivos y está buenísimo toda esa conexión y cómo podés hacer esa articulación en ver dónde está en la grilla y dónde está en el formulario, que me parece que esos objetivos y pensar eso es central, no es solo una cuestión de escritura, sino tiene que ver con el núcleo de los proyectos y con el sentido de este tipo de proyectos que tienen que ver con que son una propuesta extensionista que se va a vincular con actores sociales reales, con organizaciones o con instituciones, y que tiene que estar planteado, que por lo menos la Secretaría de Extensión fomenta, que puede ser planteado desde una perspectiva extensionista más ligada a lo que es el diálogo de saberes. Quizás algunos ya escucharon mucho esto, pero básicamente tiene que ver con posicionarnos desde la universidad no como el actor que va a resolver una problemática y cae en paracaídas a dar una respuesta milagrosa, porque entiende que la universidad es el único lugar donde se configuran saberes, sino reconocer a esos otros actores sociales que ya quizás están trabajando en esa problemática y a pensar en todo caso cómo desde nuestra disciplina, en este caso desde nuestras disciplinas artísticas, podemos contribuir a hacer un aporte, pero también aprender, también intercambiar. Entonces es importante que puedan hacerse esas preguntas, y no solo preguntas, sino llevarlos a cabo, digamos. Es imprescindible que antes de empezar a redactar el proyecto o en el momento tengan contacto con la organización, se pongan en contacto, lo craneen en conjunto. Esta convocatoria además ya en la formulación del equipo de trabajo prevé que haya responsables del territorio, que son los coordinadores. Entonces lo que el FEDE me parece que también estaba haciendo hincapié tiene que ver con que podamos poner eso en relieve, porque si eso no está en relieve no va a ser considerado como un proyecto extensionista. Si las organizaciones en la redacción no dan cuenta de su participación, de su aporte, de lo que estamos proponiendo realmente les sirve y de que ellos también van a formar parte del proceso, bueno, ahí ya estaríamos hablando de una extensión mucho más verticalista, que no es lo que se está fomentando por lo menos. Entonces esas preguntas no son solo preguntas, sino acciones concretas. Nos sentamos con los compañeros de las organizaciones y pensamos ahí efectivamente qué es lo que está bueno proponer y lo escribimos en conjunto. Eso quería como aportar para sumar ahí. Bueno, no sé si quiere alguno hacer una pregunta primero sobre esto o arrancamos con esto que planteó el Fede, que me parece que está bueno. A ver, no sé, yo acá, de acuerdo a lo que veo, Mariana, Mercedes, no querés contar así, los interpelo directamente, porque si no, ya la experiencia de la cosa remota, si uno no interpela con mis alumnos, si uno no los interpela, no participa. Pero estaría bueno si pueden Aldo, Dalma, Rocío, Luisina. Por ahí, quienes ya... Bueno, o pueden poner el micrófono y contar un poquito. Bueno, nosotras estuvimos trabajando ya, nos faltan todavía como la parte, estoy viendo mientras qué es lo que nos falta, un poco sobre terminar de pulir un poco lo de la factibilidad del proyecto y el plan del trabajo, el relato del plan del trabajo, y también tenemos que sintetizar un poco. Creo que lo más difícil a veces en los proyectos es poder contar todo lo que uno va a hacer un poco de forma sintética y clara. Nosotros en nuestro proyecto queremos abordar como el trabajo en conjunto con dos grupos, que serían tanto los niños y adolescentes con discapacidad como sus familias y los docentes con los que ellos trabajan o con los que comparten más tiempo, ¿no? Entonces tenemos como esos dos grupos y metodologías de trabajo distintos, entonces la idea sería que se entienda esa redacción, ¿no? Vamos a trabajar, la idea es trabajar la salud y lo que ellos
interpretan y entienden de la salud y lo que quieren comunicar de la salud a través del arte. Con los chicos a través de actividades expresivo-creativas y a través de más simplificadas y adaptadas a sus posibilidades, porque la mayoría son niños con discapacidad motriz. Y con las familias trabajar es, digamos, poder trabajar la discapacidad y la salud desde un aspecto más integral y poder pensar también ellos qué mensajes quieren dar al respecto y poder trabajar eso mediante el arte. Y bueno, lo que se nos complica un poco es eso, poder sintetizar todo un poco. También esto, poder poner cuestiones de arte, de salud, de discapacidad, pero sin excederse en los tamaños, que también en este formulario no está especificado la cantidad de palabras ni nada, y dice 10 hojas, y es medio como amplio, porque dice como un máximo de 10 hojas, pero no da como mucho, no sé, del interlineado, del espacio y cosas, como un poco amplio eso, así que estábamos viendo que no resulte tedioso la lectura de otro y que se entienda. Lo primero que yo, o sea, lo primero que me queda la gran duda es cuál es el problema. Del problema que vamos a trabajar. Claro. Y que las familias y los niños con discapacidad muchas veces no se los incluye dentro de su propio tratamiento de salud, o sea, dentro de sus propios procesos de salud. Entonces la idea es poder darles un poco de voz y que no sea desde un aspecto biológico o clínico, sino que se aborden otros aspectos, tanto de la participación, la actividad, con un marco de la clasificación internacional de discapacidad que no viene al caso, pero que se abordan aspectos de la participación social, de la actividad que ellos pueden realizar, de los factores personales y los factores contextuales, por así decirlo. Entonces vamos a trabajar todos esos factores, serían los ejes de las temáticas. No, pero, o sea, yo te hago esta pregunta porque yo, por ejemplo, no sé nada de discapacidad. Sí. Y probablemente quienes te evalúen vengan de tal vez haya alguien de ciencias médicas, pero probablemente haya un ingeniero, claro, un arquitecto, un ingeniero agrónomo y un abogado. Sí. ¿Sí? Entonces, esto que vos decís de la mirada clínica, ahí más o menos me empezó a cerrar un poco, y que existen otras dimensiones subjetivas que no están siendo atendidas. Y que justamente el arte abre una nueva perspectiva que está dejada de lado, pero que seguramente existirán antecedentes que han tenido resultados satisfactorios. No sé, pienso, qué sé yo, lo primero que se me viene en la película es el Patch Adams, de hace unos cuantos años. No sé, lo que se me viene a la cabeza. Pero por ahí, digamos, es importante pensar eso, que no le estás hablando a pares, sino que le estás hablando, tal vez, a un ingeniero en estructura que hace puentes. Claro, sí, entiendo. Como más claridad en eso. Sí, también lo que yo quería que se entienda en el proyecto es que no es que vamos a hacer arte terapia tampoco. Es como usar, digamos, como poder enganchar las dos cosas y tratar de hacer actividades que también estén adaptadas y construidas junto tanto con los niños, bueno, con los niños en la medida de lo posible, más que nada adaptadas a sus gustos, pero con los docentes con los que ellos trabajan, con las familias, que sean, no sé, reales y que lean su contexto, ¿no? No sé, yo trabajo mucho en la área de alimentación, que es mi base, y bueno, uno no puede hablar de una alimentación no sé, de alimentos que no se conocen acá o que esas personas no consumen y desconocer las costumbres y la cultura de las personas, ¿no? Entonces con la salud lo mismo. Y te hago una pregunta, ¿y qué
¿Qué rama de arte, de qué rama sería, de qué carreras? ¿Con qué pensaban, con qué disciplina artística trabajar? Mari, estábamos trabajando más a partir del dibujo, pero no sé si Mariana, que es quien está en el área, puede responder con más precisión de lo que yo puedo. ¿Vos, Mariana, sos egresada de la Facu? No, todavía soy estudiante. Sos estudiante. Sí, del Departamento de Artes Visuales. Ahora estamos viendo si se suma una egresada, pero bueno. No sé cuál era la pregunta, perdón. No, quería saber de qué departamento, porque una cosa, por ejemplo, en la conformación del equipo, sobre todo si es un proyecto tan interdisciplinario, está bueno si, por ejemplo, vos, Mercedes, no sé, sos de ciencias médicas, vas a estar de directora, o no sé, que pueda, el codirector que sea de artes, puede ser un egresado también, si no es Mariana, quizás o algún docente. En eso yo también, si no encuentran a alguien, me pueden preguntar y yo les doy una mano en la Sí, eso búsqueda. nos interesaría, porque Mariana trabaja también en el museo y lidera un poco ver de incluir como otras, o alguna cátedra que nos pueda dar como más estructura y que también le pueda dar como una mirada más esto desde el arte para poder articular. Le escribí al profe que está en la materia educación especial del plan nuevo del profesorado. Me parecía, digamos, por los contenidos que abordaba el seminario ese, era como la cátedra para, bueno, que se sumara o que participara, pero todavía no nos han respondido, digamos. Bueno, eso después si quieren me pueden mandar un mail y podemos buscar si no les contestan. Bueno, Pero pensaba en eso que decías vos antes, Mercedes, de lo de o sea, como la dinámica o que se entiende del modo de trabajo colectivo, que también los niños puedan participar. Eso creo que sobre todo se va a poder dar cuenta en la metodología, que ustedes pueden ser claras en esa perspectiva de trabajo y en lo que es el plan de trabajo y las actividades, porque a veces pasa que, por ejemplo, decimos, queremos una metodología tipo taller participativa donde se haga un diálogo de saberes y se encuentre y se escucha el otro y bla, bla, bla. Y después las actividades son talleres positivos de dibujo, por ejemplo. Es como súper direccional. Entonces, bueno, ahí también está la coherencia, porque se cae todo. ¿No? Claro, ¿y eso te referís a las actividades que figuran en el cronograma más que nada? Porque el apartado plan de trabajo me genera un poco de duda porque lo que señala es que dice justificación de la factibilidad del proyecto en cuanto a adecuación entre recursos disponibles, equipos, tareas y tiempos previstos. Entonces, como que ahí yo pensé o estoy imaginando que ahí en ese plan de trabajo va más relacionado a los recursos y en el cronograma como el detalle de las actividades. Claro, totalmente. Estoy entendiendo bien. Y después hay uno que, el 2.1 dice describir las actividades desarrolladas en vinculación con la temática de origen y con las organizaciones con las que se plantea el plan de trabajo. O sea, ahí pones más los tipos de actividades que vas a desarrollar. Ok. Sí, también me costó un poco para ver si nos costó un poco en relación a ver, porque medio similar a la metodología, pero no. Entonces... Y no, porque la metodología es más amplia, la metodología es más a veces una perspectiva de trabajo, okay. ¿no? Como que ahí no decís actividades, podés hacer ilusión, pero como también en la metodología uno puede dar cuenta en su conjunto de esto que decía el Fede de los 2 años, digamos, o sea, qué va a pasar en esos 2 años, si va a haber etapas, por ejemplo. Sí, claro. Una primera etapa va a tener que ver con esto, después con lo otro. Así. Ah, ok. Bárbaro, y acá más en relación a las actividades. Sí, otra cosa que por ahí quisiera aportar y ver si te sirve en relación a la factibilidad que vos te preguntabas. Sí. Me parece que la factibilidad está íntimamente relacionada con lo que tiene que ver el plan de trabajo, es decir, que hay un plan de trabajo que va a ir, que es acumulativo, si se quiere. O sea, se supone que en cada etapa se va enriqueciendo de la etapa previa y que permite proyectar hacia futuro
de que se va a llegar a buen puerto. También el marco teórico y fundamentalmente los antecedentes. O sea, generalmente hay que sacarse de la cabeza de que uno está inventando la rueda. Muchas veces hay antecedentes que son muy ricos y que han llegado a buenos resultados y que uno puede tomar algunas ideas de ahí. Creo que la factibilidad, según lo que estás contando, Mercedes, tiene que ver con la participación de la familia. Entonces, probablemente en la metodología de trabajo y en los objetivos, ya sean generales o específicos, también debe quedar claro que eso contribuye a la factibilidad. Los recursos disponibles, obviamente, porque me imagino que si, no sé, yo calculo que, digamos, o sea, el trabajo con personas en situación de discapacidad no permite, o sea, no podés trabajar con 50 pibes al mismo tiempo. Claro, sí. Siempre son grupos chicos. Entonces, si tenés 50, si por la situación misma tenés 50, va a necesitar más personas que puedan atender, acompañar, dar respuestas, etcétera. Entonces la cuestión de los recursos es importante, también el lugar donde se va a trabajar, y después obviamente el financiamiento que ofrece el programa. O sea que los 45.000 pesos creo que son, te van a, por año, contribuyen para que el proyecto pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces, cuando en el casillero de la factibilidad, de alguna manera vas a estar repitiendo, con esto que yo decía que parece que se repite, pero de alguna manera los combinás de una manera distinta, a lo que ya dijiste en el plan de trabajo, en el marco teórico y antecedentes, en la cuestión que tiene que ver con la participación de la familia, en la cuestión de los recursos que va a aportar la institución involucrada y el financiamiento que te ofrece la facultad. No sé si se entiende, o sea, en el casillero de factibilidad va a estar escribiendo y va a aparecer, pero, o sea, resulta mucho más claro cuando empezás a tomar ideas que aparecen en los otros casilleros. Sí, entiendo. No sé si Sí, además en la factibilidad es como poner todo así, tirarse encima, porque es como todo lo que tenemos a favor. También en la factibilidad uno puede poner la experiencia, si ya tiene experiencia con trabajo con esa población, Sí. es la factibilidad, la articulación entre las dos disciplinas, articulación previa con esa organización, yo lo dije. Los recursos, también siempre es mucho más factible un proyecto que no depende para su realización únicamente del subsidio que da extensión. Claro. Que la verdad también es que es muy poco el subsidio, no es que 45.000, o sea, es muy poco. Entonces por ahí, si ya tienen otros subsidios, si ya tienen algunas cosas resueltas, eso está bueno ponerlo ahí. Y una consulta, nosotros el proyecto lo estamos pensando desde un instituto de investigación que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas, donde hay varias disciplinas, y vamos a trabajar en lo extrauniversitario, vamos a trabajar con una escuela donde asisten niños con discapacidad y una ONG que tiene un programa con niños con discapacidad y sus mujeres madres, que es más pequeño, pero que tiene más contacto con las familias. Entonces nos pareció bueno intercambiar estas dos opciones. Como posibilidad de conseguir otras instituciones hay, pero no queremos abarcar más de lo que después vamos a poder, porque dentro de las escuelas de niños con discapacidad, como decía recién Federico, cada grupo de trabajo, digamos, 20 niños con discapacidad te significa mucho más trabajo que 20 niños que no tengan. Entonces, claro, y eso va a ser un punto importante de la factibilidad. Si vos presentás a hacer, son 5 universitarios que van a trabajar con 10 espacios, es como no vas a poder. Sí, entonces, no resta, digamos, que no sean tanto la población. No puede ser una sola organización. Lo importante es que haya una. Ah, ok, dale, gracias. Y en esa línea, lo que quisiera aportar es que cada una de estas, hay preguntas que uno puede deducir
o sea, insisto con esto de las preguntas, ¿no? Sí, de las preguntas. Y las respuestas que uno, o sea, las preguntas que uno deriva del reglamento, de la grilla de evaluación o del formulario, que por ahí estamos medio flojos para responderlo. Y ese es el momento para hablar con las instituciones que van a participar y que te ayuden a formular respuestas específicas. Y después de eso, escribirlo, o sea, lo copias textual. ¿Sí? Ok. Sí. Porque va a denotar ya un contacto previo con las instituciones participantes y le da mucha fortaleza al proyecto. Entonces, por ejemplo, por ahí sirve, por ejemplo, contrastar en el casillero del marco teórico y antecedente. Tal autor dice tal cosa, pero en nuestro territorio las personas que participan dicen otra cosa. Claro. A ver, entonces, esta construcción del conocimiento no es solamente unidireccional, sino que tiene que ser de un ida y vuelta constante y donde los saberes académicos, o sea, el diálogo de saberes yo lo entiendo más bien como un cuestionamiento a los saberes académicos y que de esa forma es posible formular un nuevo conocimiento que de alguna manera o sea, no hay que perder de vista que es el objetivo central de la universidad. Claro, sí, sí, sí. Sí, el ítem de problemática y contexto es casi imposible que lo hagamos soles. No, sí, sí. Sí, nosotras por suerte ya hemos trabajado con ambas instituciones y venimos trabajando hace varios años, por eso también es como que nos sentimos más cómodas con estas instituciones para trabajar. Incluso miembros del equipo trabajan dentro, como profesionales, por así decirlo, de una de las instituciones, entonces es como que conocemos más la estructura y venimos teniendo contactos con ellos. Buenísimo. Incluso en estos tiempos de pandemia extraños. Bueno, chicas, buenísimo. Escríbanme al mail de la secretaría si es necesario, podemos, así ustedes y todos, en las becas hemos laburado así, incluso hacíamos meets para ver algunos puntos específicos, lo que necesiten. Bueno, Estamos a disposición. Gracias. De nada, no sé si algún otro, ahí prende la cámara Aldo porque va a contar. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, yo no voy a presentar, digamos, para esta vez el proyecto, porque sí, o sea, como que tengo una duda, tengo consultas para hacer sobre la organización con la que se puede articular, sobre las organizaciones con las que se puede articular. Eh, Hace mucho que tengo como una idea, pero solamente está en el... Uy, perdón, se cayó. Solamente está en el plano de la idea, digamos, y sí tuve un par de experiencias con eso, son pequeños talleres, pero, o sea, mi idea era como hacer un taller que tenga una noción de ambulante, digamos, y que se pueda adaptar a distintas actividades masivas, o sea, como por ejemplo, yo lo pensaba mucho para las marchas, como la marcha del 24 de marzo, o distintas marchas, y generar un espacio para las infancias a través de elementos de circo, de juguetes de circo. O sea, yo lo que veía que se adaptaba con este contexto de pandemia o con la vuelta a la presencialidad, en el hecho de que al estar cada uno trabajando con un elemento, no se requiere tanto del contacto, digamos, o se puede, de cierta manera, como mediar, digamos, con eso con la proximidad, por ejemplo. Pero lo problemático, y también como a esto lo vengo pensando hace mucho, más allá del contexto de pandemia, pensaba primero cómo llegar y cómo articular y si se puede articular. En este caso, estas marchas suelen estar organizadas por asambleas. Si eso se puede articular con una asamblea, digamos, como una organización de base.
Sí, yo creo que sí, o sea, está re buena la propuesta, me parece que tenés como que ordenarla por ahí. Eh, Sí, sí. Un poco lo que decíamos al principio tenía que ver con que esta convocatoria apunta a que se trabaje con organizaciones o instituciones concretas. Entonces, vos podés plantear algo como, no me sale intermitente, pero como que se vaya moviendo, digamos, de diferentes espacios, pero por ahí sí Ujú. está bueno que puedas plantear con organizaciones concretas, que pueden ser varias, o que con esa organización podés después generar otras actividades por fuera, porque lo importante de estos proyectos es que se pueda generar un vínculo y un trabajo sostenido en el tiempo, ¿me entendés? Sí, Sobre todo porque tiene que haber alguna problemática o algo específico que pretendas abordar. Entonces, por ahí, si vos lo planteas como algo desde un taller que va y siempre con personas distintas, puede estar como compleja ahí la perspectiva de cómo abordarlo, no sé sí, si se entiende. Una asamblea, si está constituida y si tiene un espacio regular de encuentro, de participación y de acción política, me parece que sí puede ser tomado como organización. No hay como mucho requisito, o sea, los avales son una firma de alguien responsable y listo. Entonces vos de última podés, o puede ser una organización política, digamos, con la que vos quieras trabajar para hacer determinadas cosas. No sé, eso es como bastante abierto, pero no sé si te ayuda lo que te estoy diciendo. O- sí, sí, yo lo tiraba, digamos, como te digo, para pensarlo, porque bueno, todos los años tengo como esta idea de trabajo, pero nunca encuentro muy bien como para dónde ir, digamos, hacia qué organización apuntar y acercar el proyecto. Bueno, y ahí es lo mismo que les digo a las chicas. Nosotros muchas veces ha pasado a la secretaría que hay una idea a veces, pero no está en la organización. Y nosotros tenemos vínculos con muchas organizaciones que demandan este tipo de actividades, que tienen en su población niños, jóvenes, lo que fuera, y que les encantaría. Entonces, por ahí también nosotros podemos servir como un nexo Sí, para presentarte a alguna organización y que te pongas en contacto y puedas armar el proyecto con esa organización. Eso si te interesa, nos podés escribir y sí, ahí lo eso podemos armar. estaría buenísimo eso también. Me gustaría eso, me interesa eso. Bueno, y vos no sé si te conectaste un poquito más tarde, y para los que se Sí, conectaron después, que hoy avisaron que hay una prórroga. No va a ser hasta el 26, sino hasta el 12 de marzo la presentación. Entonces, bueno, hay un changui ahí de tiempo, si llegas con esto, o si no, también hay otros proyectos. O sea, si están con una idea en la cabeza y no llegan a llegar a este convocatoria que es compleja, es larga el formulario, o sea, está buenísimo que lleguemos porque es un proyecto institucionalizado que va a tener financiamiento, pero después va a haber otros también, entonces podemos hacer el seguimiento. Y si llegan a escribir pero no lo terminan, no tirar eso y seguir, como decía el Fede, sumándole a ese proceso. claro, está bueno eso. Bueno, chao, Eve. Cualquier cosa, escribí también al correo si tenés alguna duda o cuestión para preguntar. Bueno, ¿alguien más quiere compartir o tienen alguna duda? ¿No? Bueno, si no, vamos cerrando. Fede, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá. Estoy sin cámara porque me estoy quedando casi sin batería. Ah, bueno. Bueno, Pero no, sí me estoy parece escuchando que... bien. Sí, Bueno, ahí me parece que... en relación a lo que te decía Aldo, eh, lo que se me ocurre, el problema sería lo que señaló Lula, que se pierde, o sea, lo que pretenden, o sea, el objetivo central de este proyecto es que haya un desarrollo en el tiempo y donde se pueda identificar claramente un problema. O sea, de alguna manera, una forma que también ayuda a pensar qué es lo que quiere hacer uno es
en este momento uno identifica un problema y que espera que de acá a 2 años ese problema esté solucionado, ya sea completamente o en parte. Y que para eso plantea toda una estrategia para solucionar ese problema que identifica en este momento actual. ¿Sí? Entonces, por ahí, digamos, lo que sucede con la propuesta de Aldo es que eso no aparece, por lo menos en lo que nos contó. Y después surgen algunas otras cuestiones, a ver qué pasa si, no sé, de repente no se pueden hacer más marchas, o de repente, o sea, algo cambia en esa situación, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, una forma, otra manera de encararlo, tal vez que puede servir, es trabajando con alguna institución donde uno puede, o alguna organización de base, donde uno identifica algún problema, a lo largo de 2 años se formula un proyecto por el cual ese problema puede llegar a ser solucionado, pero que incluye como una actividad central el desarrollo de actividades específicas durante las marchas. Y ahí uno debe preguntarse a ver cuál es la relevancia de la marcha, ¿no? Y aparecen muchísimas cosas que me parecen que son buenísimas como para desarrollarlas a lo largo de 2 años. Por caso, no sé, pensar la cuestión de los derechos, cómo se puede tal vez, digamos, comunicar, no sé, en relación a la marcha del 24, cómo se puede comunicar a un grupo de niños a través de una acción circense y actualizar al mismo tiempo los debates relativos a los derechos humanos en la Argentina. Cómo esos derechos humanos también, digamos, en la tradición de participación política de la sociedad argentina, después de 45 años siguen teniendo vigencia. Y cómo hay una mirada sobre los derechos humanos que por ahí para los pibes, que, o sea, pensando en el 24 de marzo, para los pibes parece que la prehistoria, más o menos entre los romanos y la dictadura, más o menos temporalmente es casi que lo mismo. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para pensar y reflexionar sobre el impacto de esa cuestión? Me parece que es importante, Aldo, que no pierda de vista esta idea de proceso, ¿sí? Y que es importante tenerlo en cuenta cuando uno formula proyectos para este tipo de convocatorias, ¿no? Eso quería reforzar a lo que dijo la Lula. Sí, bueno, muchas gracias. Me parece que sí, está bien. Yo pensaba también bueno, con esto que decís, como está bueno también a veces, yo en otras experiencias de extensión que me sumé a trabajar a proyectos ya armados, como que muchas veces estaba bueno que los participantes, trabajábamos con niños y adolescentes, como ellos puedan ponerse también a organizar algo y ser más protagonistas, digamos, de la actividad. Así que me gusta lo que decís para sumar, digamos. Yo también lo pienso en mi cabeza como súper performático, digamos, la presencia de las infancias en estos espacios públicos y del juego. Así que no pensaba solo en la marcha del 24, sino también, por ejemplo, la marcha de la gorra y otras actividades más. Pero bueno, sí, tomo las preguntas que haces y sí entiendo que es una idea que tiene que seguir trabajando. Por eso digo, no es para presentarlo para este proyecto, pero bueno, me gustó que armen este espacio justamente porque hace un montón que tenía esta duda que no sabía cómo a quién preguntar o por dónde, digamos, saldarla.
Buenísimo. Sí, cuando quieras escribinos ahí, podemos sentarnos a pensar. Nosotros queremos que se haga la mayor cantidad de proyectos de extensión desde la Facu, así que ponemos todo ahí a disposición. Bueno, si no hay algún otro aporte, pregunta más, vamos cerrando. Voy a dejar de grabar.